Aquí donde se mencionó que Dios actuará a través de la intercesión de alguien más, mas tú perecerás. En ese sentido, también puede ser que esté hablando del área espiritual. Sí, Esa puede es mi ser que también si nuestra vida espiritual está más o menos también el aspecto en perecer, si no empezamos a actuar, habla en vida espiritual, en física, habla que pueden ser tomados parte de nuestra familia, de nuestros principios, si no actuamos. Yo, por ejemplo, conozco muchos pastores y conocí a un hijo de un pastor. Ahorita, gracias a Dios, bueno, he conocido a muchos así, pero gracias a Dios casi todos después vuelven a Dios, pero este hijo de pastor, después en su adolescencia y juventud se volvió narcotraficante. Gracias a Dios se regresó. He conocido también hijos de pastores que se van al ocultismo, brujería, Dios los restaura. Entonces, muchas veces eh, el no actuar, el no ponernos a la brecha por la situación que estamos viviendo, eso puede alcanzar nuestra vida espiritual, puede alcanzar nuestra familia, a eso se refiere. Repito, Dios quiera y nos libre de eso, y más en estos momentos que están queriendo adoctrinar a nuestros hijos, que hay mucho adoctrinamiento de ideología de género y de abortar. Son razones muy importantes para la cual estar intercediendo y Dios quiera y nuestros hijos sean librados de esa situación. Y por qué no decirlo, también nosotros seamos librados de esas situaciones. Hay muchos, hace poco vi una noticia de un pastor que aquí en Canadá, que acaba de renunciar porque ahora se volvió homosexual. Un pastor de años en el Evangelio y se renunció porque se volvió homosexual. Entonces también Dios quiera y nuestros hijos y también nosotros seamos librados de todo lo que se está llevando, de todo lo que Satanás está orquestando contra la sociedad, contra la familia, contra la humanidad. Gracias. De nada. ¿Algún comentario, un aporte, alguna pregunta? Con todo gusto, si yo no la sé, eh, va a llegar el momento que el Espíritu nos lo va a mostrar. La hermana Cecilia García, Yo nada más quiero aportar acerca de por qué las bañaban durante 6 meses en mirra. Yo fabrico aceites de especies y aromaterapia. La mirra lo que hace es que abre los poros y ese olor que tiene va mitigando el olor propio de la persona, de tal forma que al término de 6 meses, cuando empiezan a ungirla con los aceites aromáticos, ya entonces esa persona ya no tiene su olor original, sino ya le penetra el aroma y todo el tiempo vive perfumada. Y a partir de ahí, de acuerdo a la costumbre, no se bañaban diario, sino se bañaban allá cada que había fiesta o algo por el estilo. Únicamente se limpiaban con paños de aceites aromáticos o con especias para evitar los malos olores, pero a las del harem, por eso primero las sometían a los baños de mirra. gracias, hermana. Eso nos habla que la intercesión, estar delante del Rey, nos va a quitar Así, nuestra esencia así y es, su esencia se va a impregnar en nosotros. así es. Algo que referente a esto, nos han dicho que la santidad es dejar de pecar, pero Dios es santo y Dios nunca pecó, así que Dios nunca dejó de pecar. La santidad es la esencia de Dios y Él dijo
sed santos porque yo soy santo. Entonces, entre más Así tiempo es. estamos con Él, su esencia se impregna en nosotros. Así es, entonces ya podemos aceptar el aroma, nuestra piel se impregna de ese aroma, de ese aceite especiado, y había especies que eran exclusivas para la realeza y había aceite nada más normal para la demás gente. O sea, sé que a los que Dios ha llamado a interceder, nos ha dado algo especial, un aroma diferente a los que les ha dado otro don. Así es. La hermana Sofía levantó su mano. Sí, así como decías que Esther es figura de la iglesia, que la que intercede, ¿qué, qué tanto, si hay una marcada diferencia entre alguien que siente una carga por una situación o conoce los tiempos, ¿no? Como los hijos de Isaacar, pero es la iglesia la que Dios quiere que oren? O sea, si alguien siente una carga, esa persona va a ser como un dirigente para que lo que él siente lo sigan sus hermanos. Y bueno, si va a ser una, una brecha, una sola persona, o es toda la iglesia la que Dios quiere que ore por la situación de los tiempos que están pasando. Hay, en mi experiencia, hay cargas que Dios pone y que se pueden compartir. Yo tuve una en el 2010, 2011 y en el 2013, 14, no, en el 2014, 15 y 16 yo la expuse a la congregación. Mi carga era estar orando por que en la ciudad donde soy, en Coatzacoalcos, Veracruz, Dios cancelara el carnaval, y estuve orando por 3 años solo, y después la expuse a la congregación y muchos aceptaron el reto y empezaron a interceder conmigo en sus casas, y nos turnábamos, hicimos un horario para orar solo sobre esa situación, y llegó el momento que a los 2 años Dios canceló el carnaval, nos respondió. Por lo menos yo sé, porque en el año que yo salí de México, en el año que siguió fue que se empezó a cancelar el carnaval, y por lo que yo tengo entendido, nada más fueron, o hasta donde yo sé, fueron 3 años consecutivos cancelados. No sé si haya continuado el carnaval o no, pero lo que sí sé es que en mi experiencia yo tuve una carga y estuve orando, y después yo la expuse en la congregación y muchos empezaron a participar. Hay cargas que Dios permite que tú, o no que lo permita, sino hay cargas que se puede llevar por mucho tiempo y se pueden exponer, pero hay cargas, como lo decíamos, que en tiempo real, que en la situación de Esther, no tenía mucho tiempo, tenías 3, 4 días para actuar, si no, el pueblo iba a perecer. Entonces va a haber cargas que Dios va a poner en ti y que tú vas a tener que orar, y solo tengas minutos, horas para poderlo hacer. Escuché el testimonio de un varón, un amigo que se llama Benjamín. Él con su equipo de intercesión estaban orando, y de repente recibieron una llamada y les dijeron: acaban de agarrar a unas familias, no recuerdo si sirios o de Irak, un país de allá, que habían creído en Jesús, y los habían agarrado, el ejército los había agarrado y los iban a matar, los musulmanes, y les hablaron, y ellos empezaron a huir y se metieron en una cueva, y cuando ellos fueron encontrados por los musulmanes, les hablaron rápido a este equipo de intercesión, y ellos empezaron a interceder, y tenían
eran minutos en los que tenían que ponerse, porque si se calmaban, iban a morir muchas personas. Entonces ellos empezaron a interceder por algún tiempo hasta que sintieron paz, y después recibieron noticias que Dios les respondió, todos fueron librados. Y este hermano cuenta que él tuvo una visión de una niña y que estaba orando por esa niña en especial, porque fue lo que él estaba viendo, y después él pudo tener contacto con la niña. Entonces, hay situaciones que Dios te va a poner a orar en el momento, y si uno no es, dos, 3 puntos, si uno no es presto a escuchar, no sabe escuchar, o si ya sabes, no quieres orar en ese momento, entonces se te va a ir de las manos una victoria. Y va a haber cargas que Dios va a poner que van a ser por días, semanas, y que puedes compartirlas para tener tiempo, pero en otras, si tú te dedicas a compartir, oye, ayúdame a orar por esto, ya perdiste minutos. Gracias. De nada. ¿Alguna aporte? Bueno, yo solo quiero hacer un comentario. Soy Ana. Uh-huh. Nunca había relacionado el libro de Esther con la adoración y la intercesión. Sí lo había leído y todo, pero jamás lo había relacionado de esa forma, así como nos lo explicaste hoy. Pues es algo muy bonito, es algo que no lo había visto de esa forma, y pues a mí sí me gustó mucho. Sí, para mí este es uno de los libros de la Biblia que más habla de intercesión, más enseña de intercesión. De hecho, la vida de Esther estaba en juego, y fue una vida de intercesión. Desde que entró al rey, tenía que estar preparada en escuchar a Mardoqueo, saber escuchar, saber obedecer, aunque era fácil para ella. Imagínense, ya ella era la reina, ya por qué tenía que obedecer a Mardoqueo, a su tío. De hecho, ella ya tenía que obedecer al rey, nada más a su esposo, pero a pesar de que ella ya era la reina, ella seguía en humildad escuchando a Mardoqueo. Vivió una vida de obediencia y de saber ser dirigida por Mardoqueo, en nuestro caso por el Espíritu de Dios, y llevar una vida de adoración e intercesión. La hermana Cecilia volvió a levantar la mano, y la hermana Sofía. Adelante. Jaime también levantó la mano. Ok, sí, que bueno, yo quería comentar algo de lo que preguntaba la hermana que mencionó acerca de cómo, eh, acerca de compartir la carga o no, o cuándo saber si sí o si no. Eh, pues yo pienso que tiene mucho que ver en mi experiencia, y sobre todo con un ejemplo en la Biblia que ahorita les voy a mencionar. Eh, a veces depende como eh, lo que está en juego, ¿no? Conforme la carga que hayas recibido. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo está en el huerto de Getsemaní, él pide a sus discípulos, les dice, oren por mí. Y fíjate que era Jesús, o sea, no era cualquier persona, ¿no? Era Jesucristo antes de ir a la cruz, a la hora más difícil. Él está diciendo, hey, necesito que oren conmigo. Pero es un poco triste porque vemos cómo los discípulos en ese momento no habían desarrollado una vida de oración. No sé si su entendimiento todavía no estaba abierto como hacia esta realidad, o de la necesidad de cuando alguien te dice, oye, ayúdame con esto, tengo esta carga, por favor, colabora conmigo. Porque están las dos partes, tanto la parte de cuando nosotros recibimos una carga, pero cuando alguien viene y te dice, oye, ayúdame a orar porque tengo una carga de Dios. Las dos cosas, las dos partes son igual de importantes, y tenemos que aprender a que cuando alguien viene y nos dice, oye, tengo esta carga ahora por mí,
sea algo serio y te comprometes y dices, ok, sí, voy a hacerlo y lo haces, porque muchas veces yo he visto como en la iglesia, a veces los hermanos vienen y dicen, no, oigan, ayúdenme a orar por mis hijos, ¿no? Porque están pasando esta situación. Y decimos, sí, sí, vamos a orar. Y después pasa una semana y este hermano dice, oigan, pues oraron, Dios les dijo algo, y todo así como un silencio incómodo, porque la verdad es que es difícil a veces que la gente realmente ore cuando se le pide. Y lo vemos con los discípulos, Jesús les pide que oren y ellos se duermen. Está tan chistoso eso, porque ahí deja en evidencia cómo es algo difícil. De verdad es algo difícil cuando alguien viene y te comparte una carga. Necesitamos estar prestos en saber que fuimos creados para eso, ¿no? Y que se requiere muchas veces de nuestro apoyo, y muchas veces nosotros vamos a requerir del apoyo, dependiendo cuál sea la situación. O sea, obviamente Sí. eso no cambió como la oración del Señor Jesús. O sea, él estaba firme en lo que estaba haciendo, pero pidió ayuda para esta carga, para que llevaran esta carga con él. Porque miren, la Biblia dice, creo que es Ezequiel, no recuerdo si Ezequiel o Jeremías, en uno de estos dos profetas, cuando él está hablando acerca de esto, dice que uno echa a correr a 1000, dice, pero dos echan a correr a 10,000. Entonces, si te das cuenta, la multiplicación es como a un 100%, creo, porque uno a 1000, pero dos ya echan a correr a 10,000. No dice 2 a 2,000, sino dice 2 es a 10,000. O sea, se va hacia arriba, como diciendo, cuando dos se ponen de acuerdo en alguna carga, o sea, tiene más todavía más peso que solamente uno, ¿no? Obviamente, y por eso les decía, tiene mucho que ver con la carga, porque también vimos el ejemplo de Daniel que estuvimos viendo. Él tomó esta carga que le vino de parte de Dios y él la llevó delante de Dios y fue suficiente. Dios trae una respuesta impresionante, ¿no? Por la oración de este hombre. Por eso creo que depende mucho lo que Dios esté poniendo, ¿no? En la carga que Dios traiga a cada uno. Y también como el otro comentario que quería hacer es por la última cosa que hablaba ahorita, la última hermana que habló acerca de la alabanza y la adoración o la intercesión. Esto es tan importante porque, miren, ahí, he estado hablando con un grupo de amigos acá que nos juntamos a orar, y hemos estado meditando acerca de cómo necesitamos empezar a ver a Dios como nuestro esposo, porque la Biblia dice que ya estamos desposados con Él. Entonces, estamos en un desposorio, la iglesia está desposada con Cristo. Y la Biblia enseña cuál debe de ser la actitud que debemos de tomar ahora en este periodo de desposorio que estamos. No es lo que creemos, lo que pasa normalmente con las novias naturalmente, ¿no? O humanamente, ¿no? Que es su periodo más estresante porque están checando todos los detalles y que el vestido y que todas esas cosas, ¿no? Y llega ese día y es un descanso como, sí, ya se acabó, ¿no? Interesante porque o la parte espiritual de Cristo con la iglesia va a ser totalmente diferente. De hecho, el periodo en el cual estamos ahora, estamos en un tiempo de preparación, donde la novia se está preparando para poder presentarse delante de este esposo. No está, y esta preparación no tiene nada que ver con las flores, con nada de esas cosas. Les digo, como si tomamos el ejemplo de lo natural, no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña de lo que tenemos que estar haciendo. La Biblia enseña que ahora la iglesia está en un periodo donde tiene que aprender disciplina para saber cómo ser una buena esposa, pero la otra cosa que es crucial son estas tres cosas que ahorita mencionaba David. Es la alabanza, la adoración y la intercesión. Estas tres cosas es lo que más prepara a la iglesia para estar lista para ser presentada delante de su esposo. Y es interesante porque habla de la adoración, de la alabanza y de la intercesión, porque está hablando también de los perfumes, de la mirra, del incienso. Esta es la mejor forma de prepararnos. Si tú anhelas un día estar con Cristo, con Él por la eternidad, entonces es momento de empezar a prepararte en estas tres cosas, en alabar a Dios, en adorar a Dios y en interceder delante de Dios conforme a su voluntad, ¿no? Entonces es algo, lo vas a encontrar en toda la Biblia. Ahorita mencionábamos a Esther, pero lo puedes ver. Aun cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, están estas tres cosas. Después vas al Nuevo Testamento y vas a encontrar estas tres cosas. Terminas en Apocalipsis y vas a ver estas tres cosas.
como una descripción de la iglesia preparada o madura que va a ser presentada delante de Cristo. Entonces yo solo quiero animarlos a que uh, enfoquen toda su atención en estas tres cosas y les aseguro que es la mejor garantía que tienen de que están siendo preparados para poder presentarse delante de este rey que es nuestro esposo. Es la garantía más segura que puedes tener de que estás lista. Ahí no dice, no es el conocimiento, dice, es la alabanza, la adoración y la intercesión. La forma en cómo tú te preparas para ser presentada delante de Dios, ¿no? Delante de Cristo como tu esposo. Y lo más tremendo es que es el Espíritu el que está impulsando todo esto. Ahorita me impresionó que hablaba David de Mardoqueo como la función del Espíritu. En verdad que la función del Espíritu en este tiempo es fundamental. De hecho, nuestra atención debe estar también en qué es lo que el Espíritu está diciendo y obedecer lo que Él está diciendo. De verdad, yo les animo a que se queden mucho también con esto. Es interesante cómo Esther obedeció todo lo que Mardoqueo le decía. Y no porque fuera él, sino Dios está queriendo enseñar, o dejó toda esta historia para enseñarnos cómo debe ser nuestra obediencia al Espíritu Santo, a la guianza de este Espíritu que nos fue dejado. ¿Para qué? Para prepararnos, para ser presentados delante de Dios en aquel día. No es nada más para que no sé, he escuchado tantas cosas que luego de repente se hablan del Espíritu. Una vez escuché un hombre famoso diciendo que el espíritu le planchaba su ropa. Imagínense eso. O sea, es una tontería pensar que el espíritu viene a plancharte tu ropa. No es la función del espíritu. La función del espíritu es totalmente otra. Según lo que la Biblia enseña, Juan 16 habla muchísimo acerca de lo que el espíritu haría. Y todo está relacionado con esta preparación de la esposa o de la iglesia para que esté vestida de lino fino y pueda ser presentada delante de su esposo. Es la labor del Espíritu Santo. Él está cumpliendo el deseo de Dios. El deseo de Dios es hacer una fiesta que ya está preparada, ya está todo dispuesto. Lo único que falta es que la novia llegue a esa cita preparada, lista para ser presentada. Ah, bueno, nada más quería mencionar esto, ¿no? La importancia de verdad considerar la alabanza, la adoración y la intercesión como algo fundamental en nuestra vida para participar del reino venidero, ¿no? En el cual creo que todos creemos, ¿no? Bueno, ya. Algo o que puedo ver yo en el Nuevo Testamento, ningún apóstol pide oración por sus necesidades o por si estaba enfermo, sino todas las oraciones que expresan, y lo vamos a ver más adelante en las oraciones apostólicas, todo es a favor del reino, a favor de la iglesia, a favor de la sociedad. Y si nosotros queremos empezar esta vida, este estilo de vida, vemos y necesitamos hacer a un lado nuestras necesidades, enfocarnos en lo que el Espíritu nos está llevando a interceder. Un intercesor es un dador, es alguien que da y no pide recibir. Igual que el adorador es alguien que da y no pide recibir, no busca recibir. Pero también dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás venga por añadidura. Y se nos ha enseñado que buscar el reino de Dios es no faltar a los cultos, y si te toca trabajar tienes que faltar al trabajo porque tienes que estar en el culto del domingo. Eso no es buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios es decir, Padre, establece tu reino. Es vivir una vida de intercesión en cuestión a favor del reino y a favor de la justicia de Dios. Pues vamos a terminar porque ya están empezando a querer entrar los del segundo grupo. Hay un libro para leer. Tienen un mes y medio y unos versículos a memorizar. Repito, si alguien quiere por audio de WhatsApp o por el Telegram mandarme los versículos de memoria,
aunque yo no sé si los van a leer o no, pero yo quiero creer que es de memoria. Mándenmelos, por favor. Ahí están en la lección, son 4 versículos. Son 5 en total, son 3 parrafitos. Entonces, gracias Dios por tu verdad, por tu enseñanza, por tu revelación y por mostrarnos tu corazón en cuanto a qué tenemos que interceder. Te pedimos, Dios, que empieces a traer cargas específicas a nuestra vida a favor de tu reino, a favor de tu justicia, aún de personas, de lugares que no conocemos, que ni siquiera imaginamos que existen. Empieza a poner cargas en nosotros, Dios, y también enséñanos a obedecer al Espíritu Santo, a aprender a ser guiados, ser dirigidos por tu Espíritu, en qué hablar, qué orar, qué pedir, cómo caminar, cómo vestirnos, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.